decía entonces en este ejemplo, es similar al de taller, dice un cilindro de doble efecto. Fíjense, tengo ¿quién? Estoy alimentando con un fluido hidráulico para el avance y estoy alimentando con un fluido un fluido hidráulico realmente para ¿quién? El retroceso. En este caso se trata de aire, o sea, se trata de un cilindro neumático. Tiene un diámetro de 3.25. Fíjense que este es el diámetro de ¿qué? Es el diámetro del cilindro, pero es el diámetro del émbolo o pistón. Esto es émbolo o pistón, que me define a su vez el diámetro del cilindro ya. O sea, lo que es el cuerpo del cilindro lo define realmente el diámetro del émbolo o pistón. Y tiene un vástago de 1.5 pulgadas y una carrera de 26 pulgadas. Es decir, tenemos entonces una carrera. Este émbolo realmente que define la carrera, el desplazamiento dentro del pistón, se desplaza realmente unos 26 pulgadas. Mientras arrastra una carga, entonces arrastra una carga de 570 libras fuerza. Es decir, él tiene que desplazar una carga, porque ahí entonces con el desplazamiento de la carga, él ya me produce entonces el trabajo, que es la función de un actuador lineal, en un lapso de tiempo de 2.5 segundos. Fíjense que me está desplazando la carga en un tiempo de 2.5 segundos. Y una carga de retroceso, tiene una carga entonces de retroceso de 656 libras fuerza en un lapso de tiempo de 4 segundos. Es evidente, mientras más sea la fuerza de carga, entonces mayor es el tiempo de avance, porque evidentemente le introduce un retraso a su desplazamiento. Entonces, dice, determina el flujo de consumo de aire libre por el cilindro en SFM y metros cúbicos. Esto es lo tenemos entonces en pies cúbicos por minuto, porque lo otro es una conversión. Si la presión atmosférica es ¿quién? Es 13.9 psi. Fíjense que la presión atmosférica ya es diferente a 14.7. Entonces, ¿cuáles son los datos? El diámetro del émbolo, el diámetro del vástago, la carrera, L le llamé L. Entonces tengo acá la fuerza de avance, que es 570 libras fuerza, el tiempo de avance, 2.5 segundos, la fuerza de retroceso, 656 libras fuerza, el tiempo de retroceso, 4 segundos, la presión atmosférica, 13.9. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre en estos problemas de doble efecto, siempre, ojo, tanto para determinar la capacidad de la válvula como para determinar entonces el consumo, realmente nosotros hacemos dos análisis, un análisis en el avance y un análisis en el retroceso. Entonces, ¿a qué va a ser igual el área del avance? Es pi diámetro al cuadrado sobre 4, y eso, bien, eso es pi por 3.25 al cuadrado sobre 4. Eso aquí da, o sea, en pie, puede ser en pie, puede ser en pulgadas. Si lo pongo, no importa. Pongo in, o sea, no importa. 8.296 pulgadas al cuadrado. Entonces, ya ahí está. Entonces tengo el área y entonces tengo la longitud. Eso entonces es yo multiplicar la longitud, que es la carrera. Esto es carrera. El área del avance por la carrera, es decir, 8.296 por la carrera, que es 26 pulgadas. Y eso nos da a nosotros entonces, ¿cuánto? Nos da realmente 215.69 pulgadas cúbicas.
¿Qué pasa? Tengo entonces la velocidad en el avance, que es yo dividir la carrera entre el tiempo. Eso es lo que avanza, la rapidez con que avanza entonces el, el cilindro en el avance. Entonces, ¿eso es cuánto? Eso es la carrera, que es 26 pulgadas, entre el tiempo, que es cuánto. El tiempo del avance es 2.5 pulgadas y eso me da 10.4 pulgadas sobre segundo. Entonces, calculo que la presión en el avance, es decir, ¿y a qué va a ser igual eso? ¿Cuál es esa presión? Y es bueno que lo entendamos. Esa es la presión que yo requiero del aire, en este caso, del fluido neumático, para yo poder entonces poder producir la fuerza que yo estoy demandando. Entonces, ¿cómo la calculo? Ah, bueno, sencillo, porque presión es fuerza sobre área. Entonces, como es la presión en el avance, es decir, es acá, son estas flechitas que están acá, que están generando producto del fluido que yo tengo y están generando una presión sobre el émbolo. Entonces, ¿qué tenemos? Esa presión nos da a nosotros, fíjense, 68.71 PSI, que es dividir la fuerza de avance, que es 570, entre el área de avance, que es 8.296 pulgadas cuadradas. Eso nos da entonces 68.71 PSI. Esa es la presión que yo requiero de aire. Entonces aquí utilizamos entonces un concepto que es el concepto de relación de compresión. Entonces, ¿cómo yo consigo esa relación de compresión? Dividiendo realmente la presión de trabajo entre la presión atmosférica. Entonces, ¿cuál es en este caso? Como yo estoy trabajando con el avance, mi presión de trabajo sería la presión del avance, de avance. Entonces, esto es más la presión atmosférica porque es presión absoluta. O sea, entonces, entre la presión atmosférica. ¿Qué yo tengo entonces? Yo tengo mi presión de avance es 68.71 más la presión atmosférica que es 13.9 psi. ¿Entre quién? Entre 13.9, es decir, esto que está acá, sale de yo, entonces mi presión de avance, ¿cuál es? 68.7 psi. Copio y lo pego acá. Y tenemos entonces la presión atmosférica, que fíjense que es la que me están dando. Ojo con estos problemas, que en el libro este autor utiliza diferentes presiones. Entonces no es 14.7, no es 101.3 kilopascal. Ojo con eso. Hay que ver muy bien la presión que él te está dando. Si él no te da ninguna presión, entonces tú asumes realmente que estamos hablando de presión estándar. Si no, tiene que utilizar la presión que él te está dando. Es decir, yo no puedo convertir a una presión absoluta con 14.7 cuando la presión del lugar realmente no es 14.7. Ojo con eso. Entonces, entre la presión atmosférica es esto. Y entonces eso tiene que dar, fíjense lo mismo que está acá, es eso, es simple y llanamente sustituir. Cuando ustedes ven que yo no le pongo acá, es que eso ya tengo todos los datos arriba para sustituir. Y eso tiene que dar eso. Bien, entonces, ¿cuál sería el flujo de aire libre que yo tengo entonces de consumo de aire libre que yo tengo en el avance, para el avance? Para el avance. Es decir, es la demanda de aire que yo requiero en el avance. Esa es la demanda de aire que requiero en el avance. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con esta expresión. ¿Qué pasa? ¿A qué es igual el caudal?
nosotros sabemos que el caudal es volumen sobre tiempo, ¿verdad que sí? Pero el caudal es ¿quién? Es área por velocidad, porque el volumen es ¿quién? Es distancia, o sea, área. El volumen es, o sea, el caudal es volumen sobre tiempo, pero el volumen es distancia, o sea, área sobre quién? Por longitud. O sea, entonces, ¿qué yo tengo? La longitud entre el tiempo me da entonces la velocidad y me aparece entonces que el caudal, como ustedes saben, también es área por velocidad. Entonces, si ese caudal yo lo multiplico realmente por la relación de compresión en el avance, entonces obtengo ¿quién? El caudal en el avance, o sea, el caudal de aire en el avance. Esto está en que esto está realmente en libras en pies cúbicos por minuto. Vamos a FT, poner acá cúbico por minuto. Entonces nos dio, fíjense, nos da 17.804 pies cúbicos por minuto. Entonces, ¿de dónde sale esta parte? Esta parte sale, entonces, si ustedes se fijan, vamos a, quizás ahí, voy a hacerlo, copiar, vamos a ver. Esto es, lo que yo tengo acá es esto. Sustituyo acá mi área, dijimos, bueno, entonces aquí está en pulgada, ¿verdad? Entonces, la coloco acá en pulgada, la pego. Entonces mi velocidad la tengo pulgada por segundo también. Copio y pego. Y tengo entonces ¿quién? Tengo entonces la relación de compresión que es 5.943. Copio y pego. Que está acá. Si ustedes se fijan, eso tiene que dar en qué? Eso da en realmente en pulgadas cúbicas por como está, porque pulgada al cuadrado por pulgada me da pulgada cúbica, entonces esto da, vamos a ponerlo en pulgada inch. Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿a qué es igual un pies? ¿A qué es igual un pies? ¿A qué es igual un pies? A 12 pulgadas. A 12 pulgadas, perfecto. Entonces, un pies cuadrado, ¿a qué es igual? A 144 pulgadas cuadradas. Entonces, un pies cúbico es 12 por 12 por 12, es decir, 1728. Como yo estoy pasando de una unidad menor a una unidad mayor, entonces esto en segundo, vamos a ponerlo en segundo para que quede entonces, para que ustedes sepan cómo sale todo este asunto. Entonces, pulgadas cúbicas por segundo. Bien, pero yo quiero esto en quién yo lo quiero. Esto yo lo quiero realmente ¿en qué lo quiero? Esto lo quiero, esto que está acá, lo quiero en quién? En pies cúbicos por minuto. Entonces, ¿qué hago entonces ahí? ¿Qué hago? Entonces, lo que hago es que esto lo divido entre quién. Eso lo divido entre 1728 porque estoy pasando de una mayor a una menor. Entonces, perdón, acá. Entonces, eso entre en 1728, pero 1728 ¿qué? 1728, entonces pulgadas cúbicas, o sea, vamos a ponerlo así, pulgadas cúbicas
entre ¿quién? Entre estos pies cúbicos. Esto ya ahí contengo, ya arreglé acá los pies cúbicos. O sea, ya tengo pie cúbico, ya me aparece. Pero ¿qué pasa? O sea, esto es para convertir eso que está ahí realmente en esto que está acá. Entonces, ¿pero qué me falta? Debo entonces, esto que está acá, multiplicarlo entonces por 60. O sea, por 60. ¿Por qué? Porque tengo segundo en el denominador. Entonces, una hora tiene 60. ¿Cuánto? Una hora tiene 3600 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es multiplicar entonces yo por cuánto, por 3600 o sea, horas sobre segundo. Entonces, ¿qué tengo? Por 3600 horas sobre segundo. Entonces, acá esto tiene que ser igual. Cogió, ¿por qué no la cogió? Porque aquí la hora él la ve así. Tiene que ser esto. Entonces, ¿por qué no la está cogiendo acá? A ver cómo ve las horas acá el programa este. Tiempo. Vamos a ver el tiempo. Tiempo, hora, está bien, hora es así. Entonces vamos a ver. Pulgadas cúbicas, pies cúbicos. Entonces, esto está bien acá. Entonces, señores, pero es que La hora va en el denominador, ¿no? no, porque segundo, entonces no, esto es minuto. Vamos a ver. Yo lo que quiero convertir esto en minuto. Esto es minuto, no es hora. Porque yo tengo pies cúbicos acá. Fíjense, pulgadas cúbicas sobre segundo. Entonces esto por 60 realmente. Entonces minutos. Esto acá. Esto acá. Primero es porque esto es yo multiplicar por 60 por 60 multiplico, entonces ya tengo acá, y esto es quién, esto es, tiene que ser min, o sea, s, acá es s sobre min. Sobre min. No lo está haciendo. S sobre min. Porque así se me cancela ya esto que está acá. Este se me va con este y me queda minuto. Entonces esto sube y se me cancela, entonces con el me queda arriba. Entonces ahí teóricamente debe dar bien. Un lío este programa. Vamos a hacerlo sin las unidades, porque si él no ve las unidades homogéneas, entonces acá tengo algo.
Entonces tengo aquí 512 puntos entre 1722. Esto por 60. Entonces igual. Si es esto ahora, no quiere dar ni siquiera el 512 punto 753. Entonces entre 1728 y eso por todo esto por 60. ¿Por qué no quiere hacerlo? Acá 512.753 por 60 entre 1728. Eso da eso que está ahí, pero ¿por qué no lo quiere hacer el programa ahora? Ya. Bien, vamos a ponérsela con las unidades para que vean. Esto es entonces pulgadas cúbicas. Bien. Esto es pulgadas cúbicas. Entonces, esto que está acá es esto, y esto de arriba está acá. Vamos a ver. Yo tengo esto, entonces solo divido entre lo que yo le había dicho. Eso es, divido entre 1728, ¿quién? Pulgadas cúbicas, pulgadas cúbicas, pulgadas cúbicas sobre pies cúbicos, para que me quede arriba. Entre ft cúbico. Entonces, y esto es como no es hora, porque es minuto, porque esto es pies cúbicos por minuto. Entonces, tengo segundo, esto multiplica por 60. Entonces, ¿qué? Segundo sobre minuto. Sobre min. Y eso entonces pies cúbicos por minuto. Entonces, esto es min. Míralo acá, o sea, ahí está de dónde paso yo entonces para convertirlo las pulgadas cúbicas en segundos. Porque ahorita no me daba, porque estaba utilizando el teclado en el sistema, o sea, en el idioma español. Tiene que ser en inglés para yo tener el igual acá. Entonces ya, esto es un proceso para que ustedes vean de dónde se saca, o sea, que cómo se hace la conversión. Bien, entonces ya completamos el análisis de avance. Vamos entonces a trabajar con el análisis de retroceso. ¿Qué pasa? Fíjense algo que a mí no... El libro utiliza una expresión que le llaman área efectiva. O sea, yo me quedo con mi modo viejo siempre cuando tengo secciones huecas. Entonces, para mí esto es una sección circular hueca. Entonces, ¿por qué es hueca? Porque yo tengo un círculo y a ese círculo yo le estoy quitando algo, que es ¿quién? Es el círculo del vástago. Entonces, él le llama a esta parte
área efectiva. Yo, entonces, tiene, pero eso para que ustedes sepan qué es esto. Esto realmente, el área efectiva, lo que resulta es de yo restar dos áreas. ¿Cuál? El área del émbolo menos el área de quién, del vástago. Entonces, como yo tengo, o sea, pi diámetro cuadrado sobre 4, eso es el área del émbolo, menos pi diámetro cuadrado sobre 4, el área del vástago. Cuando yo resto, entonces tengo pi sobre 4, factor común. Entonces yo lo puedo sacar el factor común hacia afuera, pi sobre 4, y quedo entonces como una diferencia de diámetros. Entonces, esta es realmente el área de la retracción de retroceso, que es el área efectiva, que lo utiliza así como le llama entonces el autor, pero es el área de retroceso. ¿Cuál es esa área? El área que nosotros estamos calculando es esta área azulita que está acá, esta área azul que está acá. Entonces, ¿qué yo tengo? Esto nos da a nosotros, vamos a llevarlo también lo mismo a pulgada, inch, entonces pulgadas cuadrado, entonces, y tenemos que, ya tenemos el área, calculamos entonces aquí, calculamos el volumen. El volumen siempre yo lo utilizo en letras mayúsculas para no confundirlo con la velocidad. La velocidad lo utilizo siempre en letra minúscula. Entonces, volumen es el área de retroceso, volumen de retroceso, área de retroceso por la carrera. Entonces, esto tiene que dar, el área de retroceso ya la tengo, entonces la carrera la tengo en pulgada, que es 26. Vamos a convertir esto en pulgada. Inch. Y eso es como, eso multiplicando entonces aquí por ¿cuánto? Por 1728. Entonces, ya yo tengo, voy a calcular entonces la velocidad en el retroceso, es decir, la velocidad con que el vástago, el émbolo entra, o sea, el vástago émbolo entra. Entonces, ¿cuál es la carrera entre el tiempo de retroceso? ¿Y eso cuánto es? Eso son, fíjense que la carrera es la misma, pero el tiempo de retroceso entonces es 4 segundos. Entonces, es decir, eso que está acá, por si acaso, pero yo creo que eso es, no tiene tanta, esto es cuánto es la 26 pulgadas entre el tiempo de retroceso, que es 4 segundos. Entonces, y eso da eso que está acá. Bien, entonces calculamos entonces la presión del aire en el retorno. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza de retorno sobre el área de retorno. Entonces, ¿qué es eso? Eso es yo dividir entonces acá también. Eso es dividir. ¿Quién? ¿Cuál es la fuerza de retorno, de retroceso? Me están dando entonces, ¿cuánto? 656 libras. Esto es esto acá. Entre el área de retorno, que ya la calculamos por acá, 6.529 pulgadas cuadradas, la coloco acá. Y eso tiene que dar entonces lo mismo. Eso de ahí es que sale eso. Entonces, igual que hicimos acá, calculamos entonces nosotros quién, la relación de compresión, pero ¿a dónde? En el retroceso. Entonces, eso es con la presión entonces de quién, con la presión de retroceso, que es esto que está acá. La presión de retroceso, que es 100, la pego acá. Y entonces, como le sumo entonces la presión atmosférica y la divido entre la presión atmosférica, fíjense que da igual. Entonces aquí le cambio, como hice esto, le pongo entonces RT. Esa es la relación de compresión y retroceso. Entonces el flujo de consumo de aire libre que yo requiero para el retroceso es de cuánto. Es realmente de el área de retroceso. Vamos a, como lo hice acá también, vamos a calcularlo acá. Digo acá, lo voy a poner esto.
Entonces, ¿qué es esto? Área de retroceso. ¿Cuánto es el área? 6.529 pulgadas cuadradas. Entonces tengo esto acá. ¿Cuál es la velocidad de retroceso? 6.5. Lo coloco acá. La velocidad de retroceso. ¿Y qué tengo? Entonces la relación de compresión y de retroceso, ¿qué es cuánto? Que es este valor. Lo pego acá y eso es la multiplicación de eso. Eso da lo mismo. Da entonces en qué? Esto da en, vamos a ponerlo así, en pulgada, inch, sobre minuto, sobre segundo. O sea, así es como le va a dar a usted en la calculadora. Entonces tienen que hacer la conversión para llevarlo para llevarlo entonces aquí en a pie cúbico por minuto, que es hacer esto mismo que está acá. Entonces yo agarro esto. Esa es la ventaja de esto, que si lo hiciera a mano, señores, fuera un... Por eso estoy enamorado de este software. Si lo hiciera a mano fuera un lío. Vamos a subir un poquito más esto acá. Subo más acá para que esto me quede todavía. Ok, ya yo creo que ahí está bien. Vamos a subir un poquito más. Subimos, subimos, subimos. Y esto lo subimos para hacer la conversión acá. Entonces, aquí yo tengo esto que es cuánto, 349 pulgadas sobre segundo. Copio y lo pego acá. Y esto ya es lo mismo, queda igual. Entonces, fíjense que da lo mismo que ustedes tienen acá. O sea, esto. 12.125 pies cúbicos por minuto. Esto es porque ya no seguí utilizando la pegué con ese valor realmente. Entonces da igual. Y ahí termina, señores, ya el problema. Fíjense que yo tengo entonces el aire que yo necesito en quién para el avance y el aire que yo necesito entonces para el retroceso. Entonces yo le pregunto a ustedes, si yo le pregunto a ustedes, vamos a ver algo importante acá. Si yo le pregunto, porque aquí estamos diciendo, fíjense, y eso es importante, estos problemas tienen aspectos que son esenciales. Fíjense, aquí dice determina el flujo de consumo. Flujo de consumo. Si yo le digo entonces, yo quiero calcular el flujo de aire libre que requiero entonces yo para el funcionamiento de ese, de ese cilindro. ¿Cómo lo haríamos entonces? ¿Cómo lo haríamos? ¿Saben lo que yo le estoy pidiendo? ¿Quién me dice lo que yo le estoy pidiendo? ¿Cuánto aire debe suministrar el compresor? ¿Cuánto hay? No. ¿Cuánto aire? No. Realmente porque el aire, el compresor lo que tiene que suministrar, o sea, el tanque, en definitiva, porque recuérdate que tiene compresor tanque, ¿cierto? O sea, nunca, Sí, por eso le coloco esto siempre. O sea, tú no mandas directamente al circuito. al circuito. No, tú lo haces a través de quién? Tú lo haces a través de un tanque. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que lo que nosotros determinamos fue, vamos a ver, que esto es más interesante que los cálculos, porque los cálculos son sencillos, el análisis. Yo necesito aire acá, de este lado. ¿Para qué yo necesito aire de este lado? Para producir el avance. Pero yo necesito aire de este lado para producir entonces el retroceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién produce ese aire? Ese aire lo produce el compresor. ¿Dónde lo produce? Venimos para acá, por ejemplo, y por aquí tiene que entrar aire para que él me produzca entonces ese aire ya que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo a ustedes,
si yo le digo a ustedes, calcule el consumo de aire libre que se requiere en el compresor, es nosotros agarrar este problema y llevarlo entonces ¿con cuál problema, señores? Con este problema. No sé si me entienden. O sea, es ya yo, porque ya yo tengo, ¿a quién es que yo conseguí, señores? Yo lo que conseguí realmente es al consumo de aire en el circuito. Ya yo conseguí, este sería el Q2. O sea, estos dos valores que yo tengo acá son el Q2, el Q de avance y el Q de retroceso. Entonces ya hacer el mismo proceso. ¿Cuál sería mi Q1? Mi Q1 es el que yo estoy buscando. ¿En qué condiciones? En las condiciones de ¿quién? De presión atmosférica que yo tengo, es decir, en estas y de la temperatura que yo tengo. O sea, en estas condiciones. O sea, tengo acá la temperatura en la que está el aire y tengo entonces la presión en la que está el aire. Entonces, así nosotros podemos realmente calcular el consumo de aire que requiere el compresor, o sea, la cantidad de aire que tiene que comprimir el compresor. ¿Lo entienden? Sí, se entiende. Se entiende. Es la cantidad de aire atmosférica que se necesita, que se necesita para tú producir para realmente producir el caudal que requiere el cilindro. que requiere el cilindro, pero en sus dos acciones, en la acción de avance y en la acción de retroceso, porque recuerda Para la que maniobra. necesita. Entonces aquí lo que tienes que ver también es entonces, si yo te digo, por ejemplo, mira, en cada maniobra, entonces... Ok, exacto. Eso es para un ciclo, ¿verdad? Exactamente, correcto. Eso es para un ciclo. Eso es para un ciclo. O sea, porque tú tienes... ¿Y cuál es el ciclo? El ciclo es avance, retroceso. Avance, retroceso. Entonces, ahí tú lo que tienes que ver entonces, si yo te digo entonces, bueno, tú tienes realmente en una maniobra que es avance, retroceso, tú tienes entonces, por ejemplo, 10 ciclos. Entonces ya ahí tú lo que haces es que conviertes entonces lo que tú necesitas entonces, porque eso lo necesitas tú entonces si en una maniobra tú tienes entonces, los ciclos, entonces si yo te digo, mira, en una maniobra que tú hagas, o sea, tú completas 8 ciclos, entonces ya tienes que multiplicarlo entonces por ese factor que es el que te va a dar el tiempo para el volumen. Cuando tú conviertas entonces los caudales, cuando lo conviertes entonces tienes que ver, ya ponderarlo entonces por esos factores. Bien. Vamos entonces a ver, yo tengo por acá otro problema que yo tengo, Dios santo. Vamos a ver este. Miren. ¿Qué me pide este problema?